quería darles la bienvenida en nombre de los organizadores del Congreso a la mesa de debate Resultados en salud, experiencias de eficacia y eficiencia de la farmacia comunitaria. Voy a presentaros de inicio a los ponentes y voy a deciros cuál va a ser el tema que van a desarrollar. Comenzará Estíbaliz Goyenechea Soto, directora técnica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa, con el programa piloto de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes polimedicados diabéticos de la Comunidad de Euskadi. Domingo Ortega López, farmacéutico comunitario de Cija y miembro de la Comisión de Servicios Profesionales del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, hablará de asistencia en nuevos medicamentos. Carlos Treceño Lobato, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, hablará de las farmacias Centinela. Héctor Castro, presidente del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, adherencia, medicamentos y consigue, que luego nos explicará. Y Vicente Baisauli, casi lo digo bien, hablará del proyecto SEFAC. Estíbaliz Goyenechea Soto es, como os he dicho, directora técnica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa, doctora en farmacia por la Universidad de Navarra, premio extraordinario de doctorado y colaboradora externa de la Universidad del País Vasco. Domingo, farmacéutico comunitario en Écija, Sevilla, y miembro de la Comisión de Servicios Profesionales del Consejo Andaluz. Carlos Treceño, presidente del presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, es doctor por la Universidad de Valladolid, licenciado y grado en farmacia por la Universidad de Salamanca, farmacéutico comunitario y académico de número tanto de la Real Academia de Medicina de Valladolid como de la Academia de Farmacia de Castilla y León. Héctor Castro, perdóname que te he perdido. Es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, farmacéutico miembro de la Comisión Mixta Provincial del Sergas, Xefaturas Territoriales del Sergas, miembro de la Comisión Autonómica Central Sergas, Colegios Oficiales de Farmacéuticos y vicesecretario de la Unión Profesional de Galicia. ¿Es así? Y Vicente Baisauli es vicepresidente de la SEFAC, licenciado en Farmacia por la Universidad de Valencia, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Politécnica de Valencia, experto universitario en seguimiento farmacoterapéutico por la Universidad de Granada y doctor en Farmacia por la Universidad Cardenal Herrera CEU. Si os parece, Estíbaliz, tomas la palabra y nos vas contando. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir y, sobre todo, también muchas gracias al Consejo General por darme la oportunidad de impartir esta charla. Yo, aunque soy la directora técnica del Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa, vengo en representación del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco. Entonces, os voy a explicar el programa piloto de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes diabéticos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Ahora mismo es un programa que estamos realizando, que ha transcurrido la mitad del programa, entonces os voy a contar un poco en qué consiste la metodología y un avance de unos pocos resultados. Entonces, bueno, este programa de investigación nace de un convenio de colaboración entre el Departamento de Salud del Gobierno vasco, que es quien financia el proyecto, y el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, que lo constituimos las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que somos los que hemos colaborado en el diseño y el desarrollo del proyecto, y también tenemos un aporte de personal técnico farmacéutico que está yendo directamente a las farmacias para ayudar in situ en la realización del proyecto. Entonces, los objetivos generales de este proyecto consisten en mejorar el uso y los resultados en salud de los pacientes diabéticos polimedicados y potenciar la comunicación de la farmacia comunitaria con los agentes de los centros de salud. Y entre los objetivos específicos tenemos el evaluar el impacto en los problemas relacionados con los medicamentos, los resultados negativos asociados a la medicación, la calidad de vida y el consumo de recursos sanitarios, para lo que estamos recogiendo pues, ingresos, visitas a urgencias, visitas al médico de atención primaria, los números de medicamentos, etcétera. Está realizándose el programa en 18 farmacias, 6 de Vizcaya en Durango, 6 de Guipúzcoa en Eibar y 6 de Vitoria en Álava. Y han reclutado 7 pacientes diabéticos polimedicados cada una
que están tomando más de 8 o más principios activos. Entre los criterios de exclusión para ser incluidos en el estudio está el participar en otros programas sanitarios, el tener problemas mentales o incapacidad para contestar a los cuestionarios o participar, el estar en un centro sociosanitario, etcétera. Para ayudar a las farmacias en el reclutamiento del programa, se han diseñado estos dos documentos, una carta informativa al paciente que ha sido entregada tanto físicamente como por carta postal a todos los pacientes Diana de las 3 poblaciones. Y aparte se ha diseñado también una hoja informativa al paciente que ha estado disponible tanto en las farmacias como en los centros de salud. Cabe destacar que este programa cuenta con una herramienta informática diseñada específicamente por el Departamento de Salud para la comunicación de la farmacia con los profesionales de atención primaria. La farmacia se comunica tanto con la enfermería como con el médico a través de esta herramienta. Entonces, cada profesional sanitario tiene acceso a las carpetas de sus pacientes y cuando hace una modificación le llega un email al otro profesional que participa que tiene a ese paciente en su cartera, le llega un email y hace las modificaciones correspondientes. Y además esta herramienta, que se llama SharePoint, también alberga todos los datos del programa y sirve para que luego directamente volquemos todos esos datos para hacer la evaluación estadística y los resultados del mismo. Entonces, el programa consiste en realizar seguimiento farmacoterapéutico durante 12 meses a estos pacientes diabéticos polimedicados y consta de 3 visitas principales, la visita 1, la 2 y la 3. Ahora mismo estamos en la visita, todas las farmacias han realizado ya la visita 2. Ha transcurrido 6 meses desde el inicio del programa. Entonces, en las visitas principales, el farmacéutico lo primero que hace es solicitar a la enfermería los parámetros bioquímicos y las patologías del paciente. Luego hace una entrevista farmacéutica que, junto con la hoja de tratamiento activo y toda la medicación que tiene el paciente en casa, la Brown Bag, hace una evaluación de la farmacoterapia, evalúa también la adherencia al tratamiento con el test de Morisky, el conocimiento de la medicación con el cuestionario Verbes y la calidad de vida con el Euroquol. Y hace una evaluación farmacoterapéutica completa y hace las intervenciones correspondientes según los problemas de salud con el médico o con el paciente. Luego, mensualmente, haciéndolo coincidir con la recogida de la medicación, el farmacéutico evalúa las intervenciones realizadas en el mes anterior y vuelve a hacer las intervenciones que correspondan. En esto consiste, un poco en resumen, el procedimiento del programa. La evaluación farmacoterapéutica se hace a través del estado de situación, que es la ficha que veis aquí, que está también albergada dentro del SharePoint, del programa informático. Entonces, ahí el farmacéutico recoge los problemas de salud, la medicación y hace una evaluación de los PRMs, de los problemas relacionados con los medicamentos, y de los RNMs, de los resultados negativos asociados a la medicación. Y luego la intervención farmacoterapéutica se hace sobre los PRMs que detecte el farmacéutico, que están clasificados según el método Bader, y hace las intervenciones bien en función del PRM con el médico o con el paciente. El listado de intervenciones posibles que hace el farmacéutico son las 17 que veis. Bueno, son 16 más otros, siempre abierto a otras intervenciones que puede hacer el farmacéutico. Entonces, las 5 primeras, añadir, retirar o sustituir un medicamento, son intervenciones a realizar con el médico, igual que modificar dosis o pauta. Y luego tenemos educación sanitaria para aumentar la adherencia, educación sanitaria en general, por ejemplo, para aumentar el conocimiento de la medicación, entregar un SPD o pastillero. Esas son intervenciones que se realizan con el paciente. Y luego tenemos realizar control de parámetros bioquímicos o presión arterial o riesgo cardiovascular, que pueden ser intervenciones bien a realizar con el paciente o con el médico en función de si toma la presión arterial o tiene un aparato para medir alguna prueba bioquímica, o si no, serán intervenciones que se realicen con el médico. Para la comunicación que hace el médico con la farmacia, el farmacéutico con el médico, tenemos un informe tipo sobre el que indica la intervención que quiere realizar y se vuelca a través del programa informático.
Entonces, no tenemos todavía datos clínicos, evaluación, o sea, resultados de los problemas en salud a día de hoy, pero os puedo adelantar un poco los resultados del proceso que hemos tenido en estos primeros 6 meses del programa. Entonces, como os decía, estamos en la visita 2, ya ha transcurrido la visita 2, y en datos descriptivos pues podemos decir que tenemos 102 pacientes reclutados de una edad media 73 años que toman 10 medicamentos y con 10 medicamentos y 10 patologías de media. Veis que son pacientes complejos, pero ya por la propia naturaleza de los criterios de inclusión ya se sabía que iban a ser, porque el criterio de inclusión ya es que tomen más de 8 principios activos. Y luego, en estos primeros 6 meses, lo que ha pasado es, en cuanto a los PRMs que ha detectado la farmacia ha detectado 583 PRMs, que son 5,7 de media en estos 6 meses. Y esos son los más prevalentes. Un 31% de conocimiento inadecuado de la medicación, de conocimiento insuficiente, un 11,5% incumplimiento terapéutico, o sea, falta de adherencia, y un 8,5% medicamento no indicado. Entonces, las intervenciones que ha hecho el farmacéutico a lo largo de estos 6 meses se clasifican de esa manera. Ha hecho 581 intervenciones, de las cuales el 21%, 121, han sido realizadas con el médico y 460 directamente con el paciente. Y destacar que entre las intervenciones que ha realizado con el médico, el 55,4% han sido aceptadas por los médicos, que consideramos que es un dato bueno. Y aún y todo nos faltan 27 intervenciones que han realizado que todavía no hemos tenido respuesta porque han sido realizadas hace poco y todavía estamos pendientes de esa respuesta para recogerlas en la siguiente visita. O sea que todavía esperamos que mejore la respuesta por parte del médico. Destacar que esas 3 intervenciones han sido las más prevalentes. Pues la primera, en un 31,3%, educación sanitaria para aumentar la adherencia, que ese es el farmacéutico directamente interviene con el paciente. Luego, en un 26,7%, educación sanitaria en general, que muchas de ellas eran para aumentar el conocimiento que tiene el paciente sobre la medicación. Y en un 20,8%, retirar un medicamento, que esa sí que es una intervención dirigida al médico. Y estos son un poco los resultados del proceso que os puedo adelantar. Ya iremos comentando según vayamos teniendo más resultados pues en futuras ocasiones. Y sí que me gustaría destacar de este programa que es el primer programa de seguimiento farmacoterapéutico financiado por una administración pública, que la farmacia cobra 22 euros por paciente al mes, basándonos en los datos del Consigue Impacto, y que los colegios gestionamos ese pago mensual. Cuando el farmacéutico comunitario sube el fichero, los datos, la encuesta del paciente a la herramienta informática, nosotros evaluamos mensualmente los pacientes que ha tenido, únicamente el número, y hacemos el pago por paciente y mes. Y este programa también contempla la realización de una evaluación económica para ver cómo se corresponde con estos datos, y estamos recogiendo pues, todas las variables necesarias para esa evaluación económica, de tiempos, inversiones, número de visitas a urgencias, hospitalizaciones, visitas al médico de atención primaria en los 12 meses previos y posteriores. Y esto es un poco el resumen de lo que os quería contar. Lo que esperamos es tener buenos resultados. La verdad es que estamos trabajando mucho para ello, para poder hacer realidad la implantación del seguimiento farmacoterapéutico en el País Vasco, y que también sirva pues, para que otras autonomías pues, puedan realizar programas similares. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Clavaos, 10 minutos. 10 minutos clavados. Sí, lo tenía. Gracias. Domingo Ortega, adelante. Asistencia a nuevos medicamentos. Y pongo el cronómetro. Os ha puesto el listón muy alto, ¿eh, la compañera? Gracias. Sí. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a esta mesa de resultados en servicios profesionales. Mi nombre es Domingo Ortega, como me ha presentado Angélica amablemente, y os voy a hablar de asistencia a nuevos medicamentos, ANM. En los próximos 10 minutos voy a hablar, en primer lugar, de qué es ANM, cómo se realiza ANM y por qué tenemos que realizar ANM.
Cuando a un paciente crónico se le prescribe un nuevo medicamento, viene a la farmacia y nosotros le dispensamos ese medicamento. A partir de ese momento, el paciente se lleva el medicamento a su casa, empieza una relación con él, de manera que empieza a tener ciertas experiencias, ciertos miedos, ciertas creencias, y es el momento en el que el paciente decide si se toma o no se toma ese medicamento. Está durante aproximadamente 28 días solo con su medicamento, tomando una serie de decisiones terapéuticas que van a influir en su adherencia a largo plazo y van a influir en su calidad de vida y en su estado de salud. Este es el punto en el que entra la asistencia en nuevos medicamentos, ANM. Es un servicio post-dispensación, un servicio en el que el farmacéutico acompaña al paciente durante las primeras semanas para obtener los mejores resultados en salud posibles con este nuevo medicamento. El servicio es un servicio controlado en el tiempo, es un servicio que tiene un comienzo y tiene un final y que básicamente está basado en 2 entrevistas que hacemos cara a cara con el paciente. Una entrevista de intervención y una entrevista de seguimiento. Entrevistas estructuradas, con preguntas abiertas, basadas en el concepto de health coaching, en el que vamos a indagar y vamos a preguntarle al paciente cómo le va con la medicación, cómo está con esa medicación, cómo le está yendo, para saber si existen dudas, si existen problemas y dar al paciente herramientas suficientes y empoderamiento para que sea lo más adherente a esta nueva medicación. Fundamentalmente vamos a trabajar con 4 grupos de medicamentos. Medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, medicamentos para asma y EPOC, y anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Además, hemos querido darle una vertiente tecnológica, aprovechando los recursos que tenemos en la red, aprovechando las nuevas tecnologías, tanto para mejorar y optimizar el trabajo del farmacéutico, como para que el paciente saque los máximos beneficios de estas tecnologías. Y como ejemplo de este servicio, para explicaros cómo se hace ANM, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de María. María llega a la farmacia, es un paciente diagnosticado de EPOC y le han dado... Un momentito. Ahora. María es un paciente diagnosticado de EPOC a la que le han prescrito un inhalador. Viene a la farmacia, hablamos con ella, dispensamos el medicamento, le explicamos perfectamente cómo tiene que utilizarlo y utilizamos la plataforma Axon Pharma, que es una plataforma del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, donde vamos a tener en esta plataforma todos los servicios profesionales que se pueden hacer en esta farmacia. Tenemos mapa y aquí tenemos ANM, con una agenda donde vamos a tener recogidos todos los pacientes que tenemos en ese día. En el caso de María, que será prescrito este inhalador, le ofrecemos el servicio, le decimos, María, ¿te parece bien que acceder a la asistencia a nuevos medicamentos? Queremos sacar el máximo partido a tu medicación. María accede y simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar su problema de salud, que en este caso es asma EPOC. El sistema reconoce que el nuevo medicamento que será dispensado, en este caso es Espiol-Torrespimat, es sobre el que vamos a trabajar y simplemente tenemos que citarlas para la entrevista de intervención. Hoy es día 4 de octubre. Nos va a dar cita para 10 días después, creamos esa cita, y para la cita de seguimiento aproximadamente 20 días después. Creamos esa cita y con estos 2 clics que hemos hecho, directamente obtenemos la agenda del paciente, los 2 días que tiene que venir, nos lo mete en la agenda y aparte le damos una carta de bienvenida al paciente. Una carta de bienvenida en la que le vamos a explicar claramente en qué consiste el servicio ANM y además le vamos a poner claramente los días en los que la paciente tiene que venir a la farmacia. El 14 de octubre será la primera entrevista y el 24 de octubre será la segunda entrevista. Y además, el día 13 y el día 23 le vamos a avisar para que venga a la farmacia y no tenga ningún tipo de problema, de
de duda al respecto. Una vez que le damos la cita en la propia dispensación del medicamento, María se va a su casa, utiliza el medicamento, experimenta con él y lo llamamos el día de antes y comienza la entrevista de intervención. En la entrevista de intervención hablamos con María y nos damos cuenta de que ella no está muy contenta con la efectividad del medicamento. Le preguntamos cómo lo está utilizando y entendemos que la paciente no está utilizando el inhalador correctamente. Tiene un problema en el manejo del inhalador. Es decir, María no reconoce la falta de adherencia porque cree que lo está haciendo bien y usa mal el medicamento porque es una forma farmacéutica compleja. El sistema nos devuelve, y esto es muy importante, específicamente para este paciente, para este caso, para este medicamento, alternativas que nosotros vamos a trabajar con María. Si no podemos resolver la farmacia, nos da un informe de derivación para mandárselo al médico, o, como en este caso ocurre, vamos a repetirle a María cómo debe utilizar el inhalador. Nos paramos con ella, le enseñamos cómo tiene que utilizar el inhalador y además vamos a poder mandarle a su dispositivo móvil o entregarle en papel cómo debe utilizar este medicamento. En este caso, María, que es una persona que es amante de las nuevas tecnologías, nos dice que le gustaría que recibiera en su dispositivo móvil la forma de utilizar el medicamento para ella utilizarla, verlo en su casa. Le enviamos el enlace y nos dan cómo utilizar, en este caso, el dispositivo Respimat. Sostenga el Respimat hacia arriba. Si nos damos cuenta, con muy pocos clics, con muy poca información que le damos de input al sistema, el sistema nos está devolviendo una gran cantidad de recursos para nosotros y para María. Con esto finalizamos la entrevista de intervención. María vuelve a su casa, María utiliza esta vez bien el inhalador y en la siguiente entrevista, que es la entrevista de seguimiento, nos damos cuenta que María está utilizando el inhalador perfectamente. Es decir, no se ha modificado el tratamiento y corrige su falta de adherencia. A partir de este punto, aquí finaliza ANM. No sin antes darle un informe completamente personalizado del servicio a María, en el que se le explica paso a paso todo lo que se ha hecho con este paciente. Cuándo han sido las 2 entrevistas, quién ha sido el farmacéutico que le ha realizado el servicio, cómo se le ha realizado el servicio, para que se lo pueda entregar a sus familiares o a su médico de atención primaria. Y con esto termina el servicio ANM. Un momentito, vuelvo a la presentación. Hemos visto qué es ANM, hemos visto cómo realizamos ANM y ahora vamos a ver por qué tenemos que realizar ANM. Y los números son tozudos. El 45,6% de la población mayor de 16 años son enfermos crónicos. Aparte, este tipo de enfermos consumen una gran cantidad de recursos del sistema, aproximadamente más del 70% del gasto, lo que es una auténtica barbaridad. Pero, abundando más en el tema, del 30 al 50% de estos pacientes no son adherentes, es decir, o no se toman su medicación o la toman de manera irregular, no la toman bien. Por lo tanto, la adherencia es algo que tenemos que trabajar activamente desde la farmacia comunitaria. Pero voy a más. Es decir, la decisión de no tomar la medicación aparece, según nos dice la evidencia, en los primeros días de la prescripción, por lo que ANM es, en este caso, pues el servicio que nos va a ayudar a mejorar la adherencia de los pacientes. Esto es un servicio que no nos lo hemos inventado nosotros. Tiene ya una larga experiencia en Gran Bretaña. Un minutito. Y ellos pues, han hecho estudios y aumenta del orden del 10% de adherencia. Aparte, ayuda a la integración del conjunto de los profesionales sanitarios. Pero voy a más. Es un servicio que es completamente coste efectivo. Es decir, en Gran Bretaña se le paga alrededor de 50 libras a cada NMS que se realiza al paciente. Y con todo y con eso, el sistema recibe un mayor input de beneficios.
Para terminar, decir que la asistencia a nuevos medicamentos para el paciente aumenta su calidad de vida, mejora la percepción del sistema sanitario por parte del paciente y, además, mejora la adherencia a sus medicamentos. Para el sistema sanitario, hace que sea más sostenible, que optimice los recursos y que los usuarios también crean más en el sistema. Y para la farmacia es un servicio 100% aplicable, es un servicio que no necesita de grandes inversiones tecnológicas. Y nada más. Gracias por todo. Carlos Treceño, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid y del CONCIL, Farmacias Centinelas. Adelante. Sí, la presentación, por favor. que tenemos problemas. Sí, que no sé dónde la han alojado en el ordenador. No está en el ordenador, no está en el ordenador. La pantalla está cargada, ¿eh? Está cargado. Sí, es con el... Ah, está cargada ya. Digo, perdón, creí que la tenía que descargar yo. Disculpad, problemas técnicos y del directo. En primer lugar, bueno, agradeceros a todos vuestra presencia. La hora es difícil, después de la comida, el café parece que nos invita y os agradezco a todos el esfuerzo y para mí es un placer teneros aquí. Agradecer, por supuesto, al Consejo General la invitación a presentar los resultados de nuestro programa en este congreso y destacar que también es un lujo y un placer escuchar las experiencias de compañeros de otras comunidades autónomas que nos permiten aprender y ser mejores. Bien. Bueno, nuestro programa de la Red de Farmacias Centinela es un programa en el que participan 170 farmacias en Castilla y León. Es un programa que ya lleva implementado unos cuantos años, que tiene la estructura que vemos en la diapositiva. La farmacia notificadora recaba datos y es el Consejo Autonómico el que tramita esos datos, bien sean errores de medicación o reacciones adversas del medicamento, y los canaliza a su vez a cada uno de los centros correspondientes, ya sea el ISMP o el Instituto de Farmacovigilancia. El otro aspecto donde la Red de Farmacias Centinela está obteniendo información relevante es en la elaboración de programas específicos, que es donde yo me quiero centrar, dado que la mesa se centra en resultados en salud, experiencias de éxito. Bien. Estos programas en lo que se basan es en que todos sabemos que hay situaciones que llamamos de morbilidad prevenible donde el uso de determinados medicamentos pueden estar generando problemas, interacciones. Muchas veces nos falta información real de lo que está ocurriendo con los pacientes cuando usan estos medicamentos de manera en condiciones reales, en el día a día. Evidentemente, el trabajo aislado, el trabajo en una farmacia y demás imposibilita obtener datos que sean significativos y que permitan obtener una información sobre estos medicamentos. Nuestra idea era que canalizar, protocolizar y hacer de manera unificada el trabajo y la recogida de datos en un número significativo de farmacias permitirá obtener información sobre estas situaciones. Bien, el primer programa que hemos realizado es el que vemos en la diapositiva, en la que buscábamos la incidencia de hemorragias o efectos adversos relacionados con el sistema nervioso, dermatológico, gastrointestinal, neuromuscular o bucodental de pacientes tratados con anticoagulantes. Bien. Hay muchas situaciones que pueden prevenirse. Como digo, hemos empezado por este. A lo largo de este verano hemos realizado el trabajo de campo de un segundo grupo de medicamentos, en este caso estatinas y medicamentos que metabolizan a través de CYP3A4, cuyos resultados tendremos en los próximos meses. Por supuesto, la idea es seguir buscando nuevos programas y buscando nueva información sobre el uso de los medicamentos. Bien, este primer estudio, del que presentamos resultados ahora, se trata de un estudio transversal, multicéntrico y observacional, en el que, como decíamos, evaluábamos la incidencia de hemorragia o efectos adversos relacionados con el sistema nervioso, dermatológico, gastrointestinal, neuromuscular o bucodental en dos cortes.
Una de ellas en pacientes tratados con anticoagulantes clásicos, antagonistas de vitamina K, y otras tratadas con anticoagulantes directos, concretamente dabigatran, edoxaban, apixaban o rivaroxaban. El estudio se registró como estudio postautorización por la Agencia Española del Medicamento y tuvo la aprobación del correspondiente comité ético. Bien. La muestra recabada fue de más de 300 pacientes. Aquí tenemos los datos descriptivos, no me quiero centrar en ellos ahora, y sí más en la metodología. Se realizó un análisis descriptivo, en primer lugar. Realizamos después un análisis bivariable en la que calculamos el odds ratio, tanto estandarizado o crudo como sin estandarizar, comparando, relacionando la tasa de incidencia de cada reacción adversa y el tipo de tratamiento anticoagulante, tratando de valorar si en alguna de esas reacciones el riesgo se incrementaba en los pacientes tratados con uno u otro tipo de anticoagulantes. Y, en tercer lugar, realizamos un método más innovador de detección de nuevas señales adversas basado en herramientas de minería de datos, concretamente la adaptación del método de red neuronal de propagación de confianza bayesiana, aplicado a cada grupo farmacológico. En este caso, realizamos un análisis por subgrupo farmacológico y principio activo. Este fue el análisis descriptivo de la muestra, donde no me quiero centrar, y más sí en el número de reacciones adversas identificadas. Los farmacéuticos de la red Centinela identificaron en la cohorte de pacientes 835 reacciones adversas al medicamento, la mayoría leves, si bien 13 de ellas fueron reacciones que podrían considerarse graves, entre ellas una hemorragia gastrointestinal, 6 hemorragias rectales, 4 hematurias o 2 hemoptisis. Se notificaron, es decir, la búsqueda activa de reacciones sí fue capaz de encontrar 2,5 reacciones adversas por paciente, un número muy significativo. En el análisis bivariable se encontró correlación respecto al riesgo de diarrea en pacientes tratados con anticoagulantes clásicos y se encontró también riesgo de algunos síntomas hemorrágicos como epistaxis, hematoma y concretamente ausencia de síntomas de sangrado en pacientes tratados con nuevos anticoagulantes. Es decir, había menos riesgo de hemorragia por todas las causas en los pacientes que utilizaban anticoagulantes directos. Cuando realizamos la metodología de minería de datos, encontramos más datos significativos. Encontramos muy relevante la presencia de osteoporosis como riesgo en pacientes tratados con acenocumarol. Esta reacción adversa, si bien está descrita en la ficha técnica del acenocumarol como reacción potencial, no tiene ningún dato ni en ensayos clínicos pivotales ni ninguna publicación de uso real, es decir, que ocurra esta reacción adversa. Encontramos también más riesgo de una serie de reacciones, muchas relacionadas con hemorragia, como hematoma, hematuria, hemartrosis, dermatitis, erupciones exastemáticas, vasculitis, disgeusia, prurito urticaria relacionados con acenocumarol y, de nuevo, encontramos ausencia de síntoma de sangrado en los anticoagulantes clásicos y, más concretamente, en dabigatran. Como parte más destacada de los resultados, encontramos la ausencia de riesgo de sangrado en los anticoagulantes clásicos, lo cual es un resultado coherente con lo que vemos en los estudios clínicos pivotales como Aristotle, Rocket, Relay, etc. Muy relevante es el riesgo de osteoporosis asociado al consumo de anticoagulantes clásicos que encontrábamos en nuestro estudio, lo cual indica que realmente los pacientes con riesgo de osteoporosis o con presencia de osteoporosis debieran utilizar preferentemente anticoagulantes directos y no anticoagulantes clásicos, y esto desde un punto de vista fisiológico tiene sentido porque la osteocalcina requiere de la vitamina K para carboxilarse y ejercer su función. La presencia de un antagonista de vitamina K como acenocumarol o warfarina impide ese proceso. En ese sentido, esta información se derivó, en este caso, a las autoridades sanitarias para que pusiera en contacto a los prescriptores de la información que habíamos obtenido en nuestro estudio. Bien, aquí tenemos la situación. Como key points del estudio, destacar la mayor seguridad de los nuevos anticoagulantes frente al riesgo de hemorragia, siendo el dabigatran el medicamento más seguro.
Respecto a reacciones adversas dermatológicas, encontramos el apixaban como el medicamento que aporta más seguridad. La menorragia sería la única reacción que encontramos asociada a los nuevos anticoagulantes. La disgeusia y vasculitis la encontramos también en acenocumarol y warfarina y nos pareció muy destacable que estas reacciones adversas solo están presentes en la ficha técnica de acenocumarol o warfarina, lo cual nos servía un poco como indicador de la calidad de los datos que estábamos recabando. Es decir, cuando dos reacciones efectivamente solo están registradas en esa ficha técnica y efectivamente en nuestro estudio solo aparecen relacionadas con el uso de estos medicamentos. Bien, esto está bien, podríamos haber considerado que esta metodología es correcta, pero nos parece que los estudios que se realizan en farmacia, los resultados que se demuestran, debemos intentar que tengan el aval de una publicación de calidad, una publicación indexada. Y esto lo hicimos a lo largo del año y los resultados de nuestro estudio fueron publicados en la revista Seminars in Thrombosis and Hemostasis, que es un primer cuartil en cardiología. Bien. Siguiendo con este estudio, quisimos ir un paso más allá y es buscar no solo una correlación con reacciones adversas, sino también buscar un posible incremento de notificaciones siguiendo la misma metodología de minería de datos, en este caso buscando combinaciones de distintos tratamientos con el fin de encontrar posibles interacciones entre anticoagulantes y otros tratamientos. En este caso, realizamos combinaciones de 3 tratamientos, anticoagulantes y estatinas, más otro tratamiento de consumo habitual en estos pacientes. Elegimos los que están en la tabla, inhibidores de la hidroximetilglutaryl coenzima reductasa, estatinas, antiinflamatorios no esteroideos, antiarrítmicos del grupo 3, dronedarona y amiodarona, que presentan interacciones como potenciales con los anticoagulantes clásicos, inhibidores de bomba de protones, preparados para que inhiben la producción de ácido úrico, concretamente alopurinol, e inhibidores de agregación plaquetaria. Pues bien, siguiendo la misma metodología, encontramos una correlación respecto al uso de nuevos anticoagulantes y una mayor notificación de reacciones en pacientes que tomaban estatinas. Es decir, no sabemos hasta qué punto esta interacción se produce. Lo que sí tenemos la constancia es que los pacientes que utilizan nuevos anticoagulantes y estatinas notifican más reacciones que los que no utilizan estatinas. Encontramos también una correlación, como vemos en la imagen, entre nuevos anticoagulantes y consumo de AINES. Si bien, como vemos en la tabla, todas estas reacciones estarían relacionadas con el tratamiento concomitante, es decir, eran reacciones que podían ser producidas por los AINES o bien eran situaciones patológicas que podían ser tratadas por un AINE. Entonces, no consideramos esta interacción como real, como que se estuviera produciendo. Encontramos también una correlación, un número muy significativo de reacciones adversas notificadas en pacientes que utilizaban anticoagulantes clásicos e inhibidores de bomba de protones, concretamente omeprazol. 11 tipos de reacciones notificadas, de las cuales 7 eran independientes del tratamiento, es decir, no estarían relacionados con el consumo de omeprazol. Es un número muy elevado y si encontramos... Perfecto, estoy ya terminando. Y encontramos también correlación entre el consumo de clásicos y AINES. Cuando considerábamos solo anticoagulantes y estatinas, encontramos que la ausencia de síntomas de sangrado estaba correlacionado con la ausencia de estatinas en el consumo de anticoagulantes directos. Es decir, encontramos de nuevo esa interacción entre estatinas y anticoagulantes clásicos. Bien. Y por último, simplemente leer las conclusiones para terminar, decir que el trabajo coordinado y en red está relacionados con problemas de morbilidad prevenible, aporta una cantidad significativa de información sobre reacciones adversas. Estos protocolos permiten identificar situaciones susceptibles de producir un problema de salud. Nuestro primer trabajo, como hemos visto, ha registrado 835 reacciones adversas relacionadas con anticoagulantes. Es relevante la pertinencia de ajustar los protocolos de uso de anticoagulantes en pacientes con osteoporosis. El paciente consumidor de anticoagulantes clásicos y omeprazol notifica mayor número de RAM con una posible interacción. El paciente consumidor de anticoagulantes directos y estatinas presenta mayor riesgo de hemorragia.
Y decir como colofón que toda la información identificada y registrada permite reducir el número de PRM, problemas relacionados con la medicación y problemas de salud, y mejorar la seguridad de los pacientes, que debe ser, en última instancia, el objetivo de estos programas. Muchas gracias. Héctor, adherencia a medicamentos y consigue. Héctor Castro, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia hoy aquí. Gracias sobre todo por la invitación a nuestro colegio, el Colegio de Coruña, para participar en esta mesa y para contar conmigo como ponente, porque realmente es muy complicado estar en esta situación cuando del otro lado hay gente que han sido farmacéuticos proveedores de estos proyectos de investigación de los que os voy a hablar. Hay gente del equipo de investigación que ha participado de manera muy activa, hay formadores colegiales en este congreso. Entonces, claro, es gente que sabe muchísimo de esto, muchísimo más que yo seguramente, que soy el presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Coruña, que tengo la suerte de haber participado en estos dos proyectos de seguimiento y de adherencia, pero entiendo que me han llamado pues porque realmente en nuestro colegio sí pensamos que los servicios farmacéuticos profesionales, en concreto estos dos proyectos, pero también la conciliación y los que vienen en el futuro, son la vía no de una farmacia asistencial de futuro, que era lo que escuchábamos ayer decir la Mercé Martí, por ejemplo, sino que esto es la demostración de que la farmacia asistencial es un presente y no es un futuro. Es decir, estamos poniendo nombre a lo que hemos hecho siempre, estamos trabajando de una manera protocolizada, estamos estableciendo unos estándares que nos van a permitir reproducir un trabajo de calidad y, sobre todo, cuantificarlo y hacerlo de una manera que podamos registrar nuestro trabajo. De manera que estos dos proyectos son el inicio de una realidad que es ya la farmacia asistencial. Lo único que nos falta a todos, yo creo que es creérnoslo un poco, porque hay veces que sí que se nos olvida que somos capaces de hacer todo esto que vais a ver ahora. Y os digo esto que vais a ver porque es un proyecto que, aunque sigue vivo, ya ha tenido dos fases que ha demostrado mucho, y Adherencia Med está a punto de concluir con unos resultados, desde luego, que muy prometedores. No os voy a decir lo que es un servicio profesional asistencial, simplemente comentaros que es el farmacéutico el que lo tiene que realizar desde la farmacia y tiene que tener unos fines muy claros, una definición muy clara y unos procedimientos y un sistema de documentación que permita registrar nuestro trabajo, con el fin de trabajar todos con los mismos estándares, de trabajar de una manera que sea reproducible y de calidad, que podamos evaluarlo, retribuirlo y, sobre todo, conseguir sostenibilidad para ellos. Estos dos proyectos se enmarcan dentro del ámbito de los servicios profesionales farmacéuticos de farmacia comunitaria, que se recogen en el Foro de Atención Comunitaria en 2015, como servicios que están orientados al proceso de uso de los medicamentos, que sería el caso de adherencia, o servicios orientados a evaluar y mejorar los resultados de los medicamentos en salud, que sería el servicio de seguimiento. Servicio de seguimiento farmacoterapéutico, no os digo nada. Tiene como objetivo de detección de problemas relacionados con los medicamentos y detección de resultados negativos de la medicación, resolver estos resultados negativos. Y en la adherencia, sobre todo, que el farmacéutico intervenga de una manera activa en tratar que el paciente consiga los objetivos que le marcan los profesionales sanitarios en cuanto al sistema, al tipo de medicación que utiliza, a cómo la utiliza, a los consejos higiénico-dietéticos, a los hábitos de vida, etc. Los dos proyectos me parece importante esa diapositiva porque el seguimiento implica mucho la relación con el resto de profesionales, es decir, el farmacéutico con los médicos, con los farmacéuticos de atención primaria, con los farmacéuticos de hospital, con enfermería. Es un tema muy de colaboración interprofesional. Y adherencia es un tema muy de colaboración directa y de llegar a acuerdos con el paciente, que son dos facetas que nosotros tenemos que explorar. El paciente lo tenemos en el día a día en la farmacia, hay que tener mucha más empatía con él, hablar mucho más y, con respecto al seguimiento, conectar y comunicarnos con el resto de profesionales de todos los niveles. Los más sencillos, yo siempre lo digo, los farmacéuticos de atención primaria y de hospital son nuestros compañeros que están en todos los niveles, y digo nuestros compañeros porque yo soy farmacéutico comunitario, pero no hay que tampoco dejar a un lado los médicos de atención primaria, que son fundamentales, y enfermería, que también la tenemos que meter en el saco porque es responsabilidad de todos la tutela del paciente. Bueno, la definición de la RAE yo la puse porque la mesa se llamaba eficacia y eficiencia de los servicios profesionales, pero vamos a decir que un servicio profesional es eficaz cuando consigue el objetivo para el que ha sido diseñado, y es eficiente cuando consigue el máximo beneficio al mínimo coste, cosa que no encaja para nada en lo de la RAE, pero bueno, yo era por si me encajaba aquí en algo y al final pues no fue así. Seguimiento era diseñado para evaluar e implantar el servicio de seguimiento, y adherencia para la adherencia.
¿Han sido estos diseños efectivos y eficientes? De Consigue podemos decir que han sido ambos efectivos y eficientes. De adherencia solo podemos sospechar de momento que es efectivo, por lo que os voy a contar ahora, pero no sabemos si es eficiente o no porque termina este proyecto el día 31 de octubre, de modo que tenemos de momento resultados preliminares, no tenemos todavía conclusiones, sobre todo el aspecto económico, pero sí tenemos algún dato ya que podemos explorar para ver si realmente ha sido un servicio efectivo. Dentro del seguimiento, bueno, tuvo varias fases. Primero el diseño del servicio, establecer los indicadores que teníamos que medir, ver de qué manera protocolizar el trabajo que se iba a hacer. Tuvo una fase de impacto en la que se buscaba determinar qué impacto tenía en resultados en salud el servicio que íbamos a proveer desde el punto de vista clínico, económico y humanístico. Hay una fase de implantación donde se determinaron las barreras y los facilitadores que había en las farmacias para poder desarrollar este servicio. Esto fue un tema ya a nivel de gestión del cambio en la oficina de farmacia, del trabajo día a día. El tema de implantación es conseguir que logramos incorporar a nuestra práctica diaria un servicio cualquiera profesional farmacéutico. Y en este caso se tomó como ejemplo el servicio de seguimiento farmacoterapéutico por ser el que se considera como el más complejo, el que más recursos necesita, el que más tiempo nos lleva. Y bueno, si éramos capaces de establecer el sistema de seguimiento farmacoterapéutico e incorporarlo en la práctica diaria, casi seríamos capaces de llevar a la práctica diaria cualquier servicio. Y ahora nos encontramos en una fase de generalización de este servicio, ya buscando una sostenibilidad tanto profesional como económica y aplicando todos estos facilitadores y tratando de romper esas barreras que se encontraron en la fase de implantación. Era un servicio que se destinaba a pacientes mayores de 65 años, que fuesen crónicos y polimedicados, 5 más medicamentos durante por lo menos 6 meses de manera continuada. Los resultados, que son la muestra ya de la eficacia y de la eficiencia, no, me lo he cargado ahora. Los vemos aquí, que sí que tengo para marcar. Vamos a ver, con respecto a la eficacia, en la fase de impacto y de implantación del seguimiento, vemos que los problemas de salud no controlados en el grupo de intervención en impacto se redujeron en un 56%. Y se comprobó que en la fase de implantación, aunque no se medía exactamente los resultados en salud, también se comprobó que había un porcentaje similar, 54,1%, en disminución de problemas de salud no controlados. Esto demuestra que este servicio es eficiente desde el punto de vista, eficaz desde el punto de vista clínico. Con respecto a la calidad de vida, aumentaba en 6,6 puntos en la fase de impacto y de la misma manera prácticamente en la fase de implantación la calidad de vida de los pacientes. ¿Esto qué demuestra? Que es un servicio eficaz desde el punto de vista humanístico. Los pacientes se sienten mejor gracias a la provisión de este servicio. Y luego, este grupo de variables, las visitas a urgencias, hospitalizaciones y medicamentos que utilizan el paciente, nos van a servir para explotar la parte económica, saber si este servicio ha sido eficiente o no. Hemos visto que con la provisión del seguimiento farmacoterapéutico las visitas a urgencias se reducen un 49% en la fase de impacto, un 53% en implantación, las hospitalizaciones un 55% y un 59,8% respectivamente, y el número de medicamentos que utilizan los pacientes se reducía en 0,5 medicamentos por paciente y 0,39 por paciente en fases de impacto e implantación. De momento que para saber si es eficiente tenemos que poner esto en cifras. Y se hace un estudio de coste-efectividad para saber si realmente tiene sentido pagar este servicio o no y qué ahorros hay ahí. Se utilizaron los ratios de coste-efectividad incremental en la que se recoge una cuantificación de cuántos euros sería necesario o costaría ganar un año de vida con buena calidad. Eso es lo que pone aquí ABAC, año de vida ajustado a calidad, y vemos que en el primer escenario, que sería el menos optimista, solo teniendo en cuenta los costes de la medicación que se ahorraría el paciente, el tiempo de intervención del farmacéutico y el coste asociado a proveer ese servicio, cada año de vida ajustado a calidad le costaría al sistema, costaría 9.364,99 euros. Generalmente se considera que una tecnología sanitaria, como un medicamento o como el servicio de seguimiento farmacoterapéutico, es eficiente si en España se utiliza el rango de si está por debajo de los 30.000 euros de inversión por año de vida ajustado a calidad. De manera que 9.364 está prácticamente un tercio de lo que se considera el umbral de que sea eficiente. De manera que en el primer escenario, que sería el menos optimista, ya sería un servicio eficiente. Segundo escenario, si incorporamos las variables del primero más las visitas a urgencias, tenemos un coste de 7.486,10 euros por año de vida ajustado a calidad. Más eficiente todavía, pero es que aún encima, si metemos las hospitalizaciones, ya nos encontramos con un escenario dominante, en el que es tanto el beneficio que aporta
que el coste prácticamente no tiene sentido el no pagarlo porque aumenta muchísimo el beneficio con respecto al coste que supondría proveer este servicio. Pero es que hubo más resultados y a mí estos yo no los conocí hace poco y me parecen muy interesantes. Y es que en la fase de impacto, siguiendo con el análisis de los resultados, se comprobó también que la probabilidad de ser ingresado en los pacientes que pertenecían al grupo control era 3,7 veces superior, probabilidad 4 veces casi más, que los que eran grupo intervención. Es decir, los que eran grupo control tenían el riesgo de ingresar 4 veces más riesgo de ingresar en un hospital que en comparación con el grupo intervención. Y además, cuando ingresaba el grupo intervención, el coste por ingreso medio en el grupo de intervención era de 94 euros, mientras que en el grupo control era de 301 euros. Esto lo ponemos en euros para la Administración, para que se dé cuenta que este servicio está demostradísimo que es eficiente. Y aún encima la reducción de la media del coste diario de prescripción de medicamentos en el grupo de intervención fue de 0,17 euros al día por paciente, cuando en el grupo control hubo un aumento de 2 céntimos de coste, 2 céntimos al día por paciente en el grupo control, que no tiene mucha relevancia comparado, por ejemplo, con el coste medio de un ingreso hospitalario. Entonces, esto demuestra que el servicio de seguimiento es un servicio muy efectivo y muy eficiente. Bueno, los ahorros estimados... Estás ya fuera de tiempo, pero vamos, medio minuto, por no cortarte la Me falta frase. adherencia. Los ahorros estimados, como veis aquí, son 2.272, lo decía el presidente del Consejo ayer, 2.272 millones de euros como ahorro total medio estimado por la provisión del servicio de seguimiento. Y, bueno, la generalización, que es en la parte en la que estamos ahora mismo, es tratar de que esto sea sostenible para todas las farmacias y hemos utilizado herramientas, o está utilizando el Consejo herramientas, como por ejemplo el cuaderno electrónico de recogida de datos, para tratar de facilitar que sea un sistema que podemos llevar, extrapolar a todas las farmacias. Os voy a hablar solo de una diapo de adherencia. Este es un ejemplo del cuaderno electrónico de recogida de datos, que es muy importante porque se hacía en papel y era un auténtico rollo. Esto facilita muchísimo, pero sobre todo los resultados preliminares de adherencia. Como sabéis, no había parte económica, pero en preliminares de adherencia. La prevalencia en asma, en EPOC y hipertensión arterial, que eran las 3 patologías que se cogían pacientes que fuesen mayores de 18 años y tuviesen una de estas patologías para hacer los grupos controles y los grupos de intervención en adherencia. En asma, en caso del grupo control, había un 33,9% de pacientes adherentes y al final del 6º mes que le estamos proveyendo del servicio de adherencia están en un 54,4% de pacientes adherentes, que cumplen por lo menos el 80% de las recomendaciones que le dan los profesionales de la salud. En cambio, en el grupo de intervención, el mes 1, el grupo de pacientes era un 29,3% adherente y al final del mes 6, en estos pacientes de intervención del grupo de adherencia era un 83,2%. En EPOC empezábamos en intervención un 42,8% y acabamos en un 91,9%. Y en hipertensión arterial empezamos con un 45,9% de pacientes adherentes y acabamos en un 91,9% de pacientes adherentes. ¿Esto qué quiere decir? Que es un trabajo continuo, mes a mes, día a día, y que nos hacen falta herramientas, porque si tenemos herramientas logramos incrementar en el grupo de intervención la adherencia de todos los pacientes. En cambio, en el grupo control, solo por el hecho de citarlos una vez cada mes y de que tengan que venir obligatoriamente, son más adherentes. Pero está claro que una vez que se consigue que regresen, no se consigue subir en adherencia en el grupo control, pero en cambio sí en intervención. De manera que esto demuestra que es un servicio eficaz. Tendremos, espero, dentro de poco, está aquí Raquel Varas, que me imagino que ya controlará mucho los datos, pero dentro de pocos resultados. Y de eficiencia, pues en cuanto cerremos el 31 de octubre los resultados económicos, pues podremos ya hablar del ahorro que supone todo esto. Evidentemente también tiene mejoras en la parte de la calidad de vida y deciros que, bueno, que los grandes cambios, realmente, esto es una diapo que me pasaron del Consejo, los grandes cambios, como este cambio que es un cambio de toda la profesión, lo mueve muchas veces un grupo muy reducido de personas. Y en este caso, este grupo son los que participaron en Consigue, en Adherencia Med, de todos estos colegios, son todos los nombres de farmacéuticos que participaron, y esto es un gran cambio para toda la profesión. Y esto, desde luego, a esta gente se lo tenemos que agradecer siempre porque estamos poniendo las bases para lo que es la farmacia en la actualidad y lo que va a ser en el futuro, demostrando realmente que los servicios profesionales farmacéuticos son eficaces y eficientes. Perdón por los minutos que me he tomado. Gracias. Terminamos con Vicente Baixauli, vicepresidente primero de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, que nos va a hablar precisamente de los proyectos de esta sociedad científica.
Me voy a poner el cronómetro para no pasarme, intentarlo, pero no te preocupes si me avisas. He tenido manga ancha en general, pero vamos. Vale. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a los organizadores del Congreso, tanto al Consejo General como al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, la invitación a que pues, desde la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria podamos compartir con vosotros también las experiencias y los resultados que hemos obtenido en todo lo que son los estudios y los proyectos que llevamos a cabo. Bien, yo quería hacer una reflexión previa, importante, ¿dónde está? Aquí, sobre lo que es la... ¿Sí me va? Ahora. Vale. Creo que es importante porque le va el pelo al tema, ¿no? Y todos sabemos, y ahí tenéis la definición de la OMS de salud, pero sin embargo, la práctica real, y eso lo podemos ver todos, es muy complicado medir resultados en salud, es muy difícil de medir. De hecho, lo podemos medir, pero lo podemos medir de formas muy diferentes, bien de forma directa, bien de forma indirecta, pero ¿por qué es importante esto? Pues que tenemos un montón de servicios que estamos realizando en la farmacia y muchos de estos servicios, pues evidentemente, pues los podemos medir de una forma directa y otros los podemos no medir, pero de una forma más indirecta. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque no solo son importantes los resultados clínicos, es decir, los relacionados con la salud. Pienso que es también importante, creo que lo han dicho aquí también mis compañeros, también los humanísticos y también los económicos son importantes. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque realmente si nosotros queremos que los servicios que hacemos en las farmacias los podamos de alguna manera incluir en lo que es la cartera básica del Servicio Nacional de Salud, tenemos que ver qué nos piden. Y lo que nos están pidiendo es lo que podéis ver ahí. Nos piden eficacia, nos piden eficiencia, nos piden coste, nos piden efectividad, nos piden seguridad y nos piden utilidad sanitaria. Nos piden todas esas cosas. Y como es lógico, si queremos entrar y queremos que estén financiados, pues tendremos que ahondar en todos estos estudios. Bien, yo tenía un dilema con esto y era si decir 2 proyectos y explayarme en ellos o decir los 9 proyectos y para dar una especie de pincelada sobre los resultados, porque creo que es lo importante de lo que era la ponencia. Entonces, bueno, al final he optado por la segunda opción y voy bien de tiempo, por ahora. Sí. Vale. Tienes 8 minutos. Ya lo sé, ya lo sé. Sí. Bueno, como ya ha comentado antes Héctor, ahí podéis ver cuáles son la clasificación que desde el Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria se propone de todos los servicios farmacéuticos asistenciales que se dan en la farmacia. Yo he querido ahí fijaros, digamos de alguna manera, pues en cuáles de ellos hemos hecho proyectos. Bien. Empezaré por el primero que además es el más antiguo, el que, digamos, más desfasado está, es en la dispensación. Ahí tenéis unos datos, he intentado hacer que todas las diapositivas tengan la misma estructura porque siempre luego uno con más tiempo se lo puede ver con tranquilidad. Y perdonadme si las he llenado demasiado porque esa era mi pretensión. Yo evidentemente no las voy a leer todas porque si no, sí que la moderadora directamente a la cuarta ya me ha dicho que me siente. Entonces directamente solo voy a reflejar lo que creo que es importante de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nos dijo este estudio, que era el único que hasta ahora se había hecho con tanta muestra? Pues lo que nos decía era sencillamente que con la dispensación podemos ver un montón de problemas, entre ellos e importante, sobre todo, lo que podemos hacer de cara a otros profesionales como solo el colectivo médico. ¿Y por qué necesitamos a los médicos? Para poder hacer atención farmacéutica en la farmacia. Ahí tenéis una serie de datos, también tenemos una serie de datos respecto a farmacovigilancia. Bueno, yo creo que Carlos, vamos, nos ha dejado en muy buena posición de lo que se puede hacer con una buena red centinela en cuanto a las notificaciones de farmacovigilancia y además, sobre todo, la proyección que esto tiene para el resto de la sociedad. Bien. Este sí que me interesa un poquito más detallarlo y es el de indicación farmacéutica. Todavía no tenemos los datos terminados, pero es un proyecto muy bonito porque ha integrado a los médicos de atención primaria, se ha hecho en 20 municipios, se ha conseguido que el estudio fuera controlado con un estudio de intervención, otro con control. Y bueno, aunque no tengo los resultados definitivos, pero bueno, yo creo que sí que de alguna manera sí que podemos pues ver en estos resultados pues que hay un incremento también de la calidad de vida. También podemos ver cómo hay un incremento en la derivación e incluso en el cambio de lo que es el medicamento cuando hay un profesional como es el farmacéutico que realiza
una indicación de un medicamento en un síntoma menor cuando lo hace de forma protocolizada. Y yo creo que eso, de alguna manera, los resultados por ahora lo avalan y yo creo que a finales de año sí que tendremos ya los resultados ya con los 887 pacientes, que nos parece un número bastante importante y sobre todo porque ha sido en colaboración también con el sistema sanitario, en este caso de Valencia y con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, que también junto con nosotros ha estado realizando este proyecto. El siguiente servicio es sobre adherencia. Es un servicio que, de alguna manera, lo que hemos visto en global es que, efectivamente, algo que ya sabemos, es que hay una gran falta de adherencia entre los pacientes que atendemos en las farmacias. Pero, ¿qué aporta de nuevo este proyecto? Pues que hemos sido capaces de perfilar esos pacientes en tipos, porque eso nos va a ayudar a poder, de alguna manera, dirigirnos a ellos y emplear las técnicas que más nos interesan para que puedan seguir siendo adherentes. Y esto es la ventaja que da el proyecto además. Ahí sé que no se ve muy bien, tampoco podía ponerlo de otra manera, pero bueno, hemos tipificado y prácticamente podemos hablar casi como de 4 tipologías diferentes o perfiles de pacientes que no son adherentes. Y en estos son los que podemos intervenir con mayores tasas de éxito. El siguiente proyecto que os traigo es el proyecto de cesación tabáquica. Es un proyecto que no está cerrado, porque tenemos un montón de casos. Tenemos 1.023 pacientes, esto es muchísimo. Lo que pasa es que ya sabéis que para decir que un tratamiento para cesar el tabaco, digamos, es efectivo, aunque a veces se utilizan los 6 meses, para hacerlo bien hecho son 12 meses lo que se utiliza. Con lo cual, esto ha hecho que el estudio lleve tanto tiempo y prácticamente vamos a seguir aceptando pacientes hasta el 2019, que será ya cuando los 12 meses será el 20 y en el 20 se cierra el estudio. Pero bueno, el tener ya todo lo que son los resultados hasta el día de hoy, pues bueno, podemos decir que son muy buenos. Prácticamente, como podéis ver en la diapositiva, casi un 66,4% de los pacientes que intentan dejar de fumar en la farmacia, pues a los 6 meses todavía no fuman, un dato muy positivo. Y como os digo, yo creo que tendremos unos resultados, el próximo corte que se haga del estudio, en lo que podamos de alguna manera mejorar las cifras. Bien, este es un proyecto muy bonito y muy bonito porque hablamos mucho de los servicios que hacemos en la farmacia y nos quejamos amargamente de que no nos piden los servicios. ¿Y qué pasa con los servicios? Porque no me los piden en mi farmacia. Bueno, pues lo que hicimos fue sacar los servicios de las farmacias y llevarlo a una carpa y que fueran los pacientes los que entraran en las carpas y vieran lo que los farmacéuticos podemos hacer por ellos. Y esto lo hicimos en carpas de salud. Muy bonito porque son ya 22 carpas, 22 veces en que hemos hecho una carpa en donde ha venido población, la gente, a entrar a la carpa a ver qué servicios podemos ofrecer los farmacéuticos. Han pasado ya casi 2.500 personas. Bueno, eso es hasta 2016. Yo creo que serán ya casi el doble. A finales de este año, yo calculo que casi 4.000 o 5.000 personas habrán pasado por estas 22 carpas. Y bueno, se han hecho 7.290 servicios profesionales. Bueno, si queréis, ahí son las áreas, son 5 áreas de salud, digamos lo que es todo el queso cardiovascular, la diabetes, la parte de asesoramiento nutricional, la salud pulmonar y luego, por último, el del medicamento, ¿no? Donde se hace educación sanitaria. Bueno, ahí tenéis más datos, pero bueno, lo que me importa es que creo que es una labor también importante obtener resultados con las personas y también fuera de la farmacia, y que está de moda ahora, pero hay que decirlo, que el farmacéutico no solo puede hacer su trabajo desde la farmacia, lo puede hacer también fuera de la farmacia. Y estoy hablando de atención domiciliaria, estoy hablando de atención sociosanitaria y estoy hablando de carpas de salud como cualquier otro profesional sanitario. En cuanto al siguiente servicio, el de RUM, el del servicio de revisión de uso de los medicamentos, es un servicio que hemos adoptado, igual que en Sevilla han adoptado también el de nuevos medicamentos, nosotros hemos adoptado el de revisión de uso de los medicamentos. Y bueno, lo importante, pues que hemos hecho ya un primer estudio de impacto, ¿no? En el que de alguna manera, pues bueno, 64 farmacias, ahí tenéis datos, 490 pacientes, y hemos conseguido revisar 2.811 medicamentos, pero me da igual. Lo importante es que hemos tenido ya resultados sobre algo que sabíamos pero que no lo habíamos medido, y era sobre el grado de conocimiento que tiene la gente sobre sus medicamentos, la adherencia, que como hemos visto en otros estudios también es muy baja, y sobre todo en este servicio hemos conseguido datos de satisfacción de servicio, de disponibilidad al pago, de quién quiere el paciente que pague el servicio,
los propios datos del servicio, qué coste tiene, qué tiempo tienen, toda una serie de datos que, si no son datos clínicos, son datos también muy relevantes e importantes para poder implantar el servicio. Bien, voy acabando. El servicio de preparación de sistemas personalizados de reacondicionamiento. Bueno, todos sabéis que se hacen muchas farmacias hacen estos sistemas, pero sin embargo, en la práctica todavía no hemos sido capaces de medir de forma controlada, con un grupo control y un grupo intervención, si realmente esto hace algo en la salud de la persona, del paciente. Y con este estudio lo estamos viendo. Es verdad que no tenemos terminados los resultados, también están a punto porque se hizo un primer corte en mayo, pero sí que os puedo decir que, como veis ahí, ya hemos visto que sí que hay resultados en salud de que las personas diabéticas con los tratamientos que están bajo este servicio tienen controlados sus cifras de hipertensión y de diabetes mejor que los que no lo están dando. Y esto yo creo que es prometedor. Quedan 2. ¿Te queda? ¿Sí? ¿Un minuto? Bien. El siguiente... El 3/4 de minuto. Vale. Pues el servicio de cribado, como podéis ver, no he querido poner objetivos, es un cribado, no tiene mayor. Esto se hace cuando se celebra la Semana de Diabetes, y cuando se hace la Semana de Diabetes pues hemos tenido la oportunidad de poder cribar. Y así hemos logrado ver pues, que prácticamente entre un 10 y un 11% de los pacientes que cribamos realmente tienen la posibilidad de ser diabéticos y, de hecho, se derivan al médico para que se puedan diagnosticar. Creo que los resultados lo dicen todo. Y voy con el último, que es un estudio también, digamos, diferente, porque el farmacéutico ha salido de la farmacia y se ha ido a los colegios. Y en los colegios lo que ha hecho ha sido a un grupo de adolescentes medirles la presión arterial, el perímetro abdominal, el peso, y con todo eso, pues, habían 4 objetivos, sé que están ahí los tenéis para poderlos ver, pero lo que me interesa, y creo que es importante, es que vamos a poder conseguir tener en este país las cifras de presión arterial de los adolescentes españoles, que no hay ningún estudio en el que estuvieran, porque tenemos unos datos de 14.000 adolescentes, y con eso vamos a poder, las cifras, las tablas de percentiles de presión arterial que se van a poder utilizar en este país, bien hechas, son con las que hemos aportado los farmacéuticos comunitarios que hemos ido a los colegios a tomar las presiones arteriales. Creo que eso es lo más importante. Todo lo demás es verdad que tenemos baja prevalencia en lo que es la adherencia a lo que es la dieta mediterránea, que además hay mucha obesidad infantil, lo sabemos, también lo hemos visto en el estudio, pero bueno, me quiero quedar con esta, en lo que podemos aportar, y yo he acabado ya. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido francamente interesante. Vosotros que sois farmacéuticos probablemente esto sonará, pero a mí como periodista lo primero que se me ocurre es, por favor, contadlo en vuestros medios locales, porque esto hay que contarlo. Y creo que unos pacientes más informados os enriquecerán también a las propias farmacias, entiendo, no lo sé. Esto era un apunte fuera de... Quería dar un poco la palabra a los que estáis presentes por si acaso tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión a propósito de lo que han presentado los ponentes. ¿Hay alguna pregunta? Sí, allí vemos una. A ver, yo quería preguntar solamente una cosita respecto a la exposición de domingo. Me gustaría saber qué valoráis en la primera intervención cuando es diabetes mellitus o anticoagulantes orales. Perdón. Sí, en la primera intervención, en el caso, o sea, tú has contado con el tema del EPOC, del asma, que hacíais en la primera intervención, que era el tema de mirar a ver si hacía bien el uso del aparato. Yo quería saber, en el caso de la diabetes y de los anticoagulantes, ¿qué es lo que valoráis en esa primera intervención? Pues lo que valoramos fundamentalmente es qué relación tiene el paciente con el fármaco. En el caso de diabetes, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que había muchos pacientes que tenían creencias acerca, por ejemplo, de la metformina. Porque precisamente yo tuve un paciente que decía que su marido tomaba metformina y daba diarrea. Entonces el médico le manda la metformina, retira la metformina de la farmacia y no se la toma. Y cuando en la entrevista de intervención hablamos con ella, nos dice que ella no toma la metformina porque es un fármaco que se lo mandaron hace mucho tiempo a su marido y le producía diarrea. Y ella ni prueba el medicamento. Es así. A partir de ahí comienza la escalada terapéutica y mandan medicamentos con mayor precio,
y, sin embargo, la metformina, que es un medicamento altamente contrastado, que disminuye claramente la morbimortalidad, ni siquiera el paciente la ha utilizado. Eso, por ejemplo. Y después, en anticoagulantes orales, tenemos, creo que es un grupo de fármacos muy interesante, porque el paciente que está anticoagulado, pues normalmente tiene un seguimiento por parte del hematólogo, por parte en el centro de salud, y eso facilita su adherencia. Pero hay muchos pacientes que nos hemos dado cuenta que cuando pasan anticoagulantes directos no tienen ese control y ellos no se notan nada. Y muchas veces hay una caída grave de la adherencia en ese tipo de pacientes. Entonces creo que son dos, y por ejemplo también en diabetes, el uso de plumas de insulina, que son formas farmacéuticas complejas, nos va a dar también mucho campo para que estos pacientes sean muy adherentes al tratamiento. O sea, que yo creo que son, primero, enfermedades muy prevalentes y segundo, que tienen formas farmacéuticas complejas y además pueden facilitar mucho la adherencia del paciente a este tipo de servicios. No sé si te ha respondido un poco a tu pregunta. Perfecto, gracias. Vale. ¿Hay más preguntas, más reflexiones? Sí. Mi pregunta es para Estíbaliz. En primer lugar, felicitaros un poco por el programa de seguimiento de los pacientes diabéticos polimedicados que estáis desarrollando en el País Vasco. He creído ver en los resultados que el 45% de los casos el médico no acepta o no responde a las recomendaciones o a las indicaciones del farmacéutico. ¿Nos podrías explicar un poco las causas o los posibles motivos de ese elevado porcentaje? Sí. En un principio, como he indicado, el 55,4 han sido aceptadas y un 22,3, me parece que es, no han sido aceptadas. Aún falta un 22,3 pendiente de respuesta que esperemos que la mayoría pasen a ser no aceptadas. O sea, perdón, pasen a ser aceptadas. O sea que en principio no, de intervenciones que no aceptaba el médico, ahora mismo tenemos 27 que eran 22,3%. Pues motivos pues diversos, pues muy variados. Pues desde que no considera, por ejemplo, una sustitución en un medicamento, muchas veces se le documenta fenomenal. O sea, al final el farmacéutico, cuando quiere hacer una buena intervención con el médico, como os he dicho, tenemos farmacéuticos, o sea, un técnico por cada colegio que acude a las farmacias. Entonces, en las intervenciones que hace el farmacéutico las documenta muy bien, basadas en guías técnicas de práctica clínica, pero puede ser que, claro, que a decisión del médico considere que ese cambio no corresponde o realizar una evaluación extra de un parámetro bioquímico. Pues hay pues, situaciones múltiples por las que el médico no considera que haya que hacer o un cambio de dosis o... Pues al final cada uno tiene su criterio. Pero ya te digo, sí que el farmacéutico documenta muy bien y muchas veces sí que nos da pena. O sea, muchas intervenciones también se están centrando en triples WAMIs, por ejemplo, y hay algunas incluso que muy bien documentadas con el clopidogrel y demás, que el propio médico dice, acepta el riesgo que hay y lo sigue. Igual también puede ser esa situación. Dice, efectivamente existe este riesgo, lo acepto, lo seguiré más... pues con más atención al paciente. Entonces, esas también tenemos. Gracias. ¿Más cosas? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces pregunto yo. ¿Creéis que el desarrollo de la farmacia asistencial se está llevando a cabo con la velocidad adecuada? Según os he escuchado a cada uno de vosotros, parece que está muy bien, ¿no? Que va cogiendo velocidad de crucero. Pero, ¿es la velocidad adecuada? ¿Hace falta más? Carlos, bueno, venga. Pues contesto yo, ya que me miras fijamente. Me parece muy interesante la pregunta. Creo que efectivamente hemos pasado ya del momento de pilotajes a tener que empezar a implementar procesos factibles, midiendo y evaluando muy bien cuáles son las necesidades de la población y qué puede dar la farmacia. En función de eso, creo que estamos en un momento disruptivo, en un momento de dar un paso más. Creo que estos proyectos que estamos presentando van en esa línea. Es decir, creo que los estudios que se han realizado han demostrado que la farmacia puede dar unos servicios en términos de eficiencia
y creo que ya estamos en el momento de identificar muy bien las necesidades de la población, ver dónde la farmacia puede dar respuesta y empezar a implementar esos procesos factibles, evaluarlos. Y bueno, si hablamos de remuneración, creo que el siguiente paso será, una vez seamos capaces de implementar y evaluar, la remuneración será automática, caerá por su propio peso. ¿Consideráis que los pacientes conocen y saben qué pueden esperar de los farmacéuticos comunitarios? Yo. Tú. Pues no, claramente no. A ver, en la línea de la pregunta anterior, el ejemplo del proyecto de seguimiento, por ejemplo, es un proyecto que empezó en 2004. O sea, entre 2004 y 2008 fue diseñado, que eso es hace 10 años. Empezó hace 14, hace 10 años acabó el diseño y esto ha sido años y años de trabajo y ahora tenemos resultados encima de la mesa. Nos valen para llegar a la Administración y tratar de acelerar las cosas. Vamos con un paso muy firme, pero muy lentamente, muy lentamente. Y también es cierto que hace falta un cambio de toda una organización y la transformación de una organización como el sistema sanitario es complejísimo. Pero claro, nos falta también que sea el propio paciente el que reclame la provisión de estos servicios. Y ahí es lo que decías tú, nos falta comunicar, y lo decían ayer además también en la primera conferencia del Congreso Inaugural, comunicar. Muchas veces, hasta que el propio paciente no se lo reclame a su administración, no va a ser tan sensible a la administración mientras no vea que hay un interés en la calle. Y a veces el paciente es que no es consciente de lo que somos capaces de hacer, aunque nosotros lo demostremos. ¿Alguna reflexión más a este respecto? Bueno, yo creo que también lo he comentado, yo creo que como comparto la opinión de Héctor, por eso hemos optado por sacar nosotros e ir afuera, ¿no? O sea, ir a los pacientes, claro. Decirle, mira lo que podemos hacer por ti, ¿no? Y desde ese punto de vista es por el que hemos hecho el tema de las carpas. Claro, entiendo que además un paciente informado es mucho más reivindicativo frente a la Administración, ¿no? Claro. Que es un poco el escollo con el que os encontráis, ¿no? Un apoyo fundamental. Muchas veces la Administración piensa que puedes tener un interés más allá del propio desarrollo profesional. Y en estos casos, en los casos de los servicios, creo que estamos demostrando en el que detrás hay más bien un tema de futuro profesional y no tanto de tratar de lucrarse a costa de una provisión de un servicio, porque realmente son servicios que están valorados y se valoran de una manera muy ajustada al coste que tiene su provisión. De manera que, para un futuro en la profesión, limitarnos a la mera dispensación y no poder ir un poco más allá en el abordaje de un paciente que ya no es solo crónico y envejecido, sino que además está ahora mismo aislado y hay que abordar también el tema de la soledad de los pacientes, al final requiere todas las manos que seamos capaces de acercarle, y en eso tenemos que subirnos también al carro del propio sistema sanitario, que muchas veces nos ve como fuera de su caja, fuera de la organización, pero para lo que quiere cuenta con nosotros, pero deberíamos incorporarnos de una manera mucho más rotunda. ¿Y cómo convencer al sistema sanitario para que os incorpore sin miedo, sin sospecha, o sea, que no os vean como un enemigo? Sobre todo en la línea de lo que comentaba Héctor y Vicente, esto no tiene que plantearse como una necesidad de la farmacia hacia la sociedad, sino que realmente la sociedad tiene una necesidad donde la farmacia tiene una posición privilegiada para dar respuesta. Es decir, cada vez más pacientes crónicos, pluripatológicos, polimedicados, que viven en el ámbito ambulatorio, necesitan un profesional que dé respuesta a algo que está suponiendo que la farmacoterapia de los pacientes no se está optimizando. Y esto la Administración lo ve, la sociedad lo debe ver y nosotros debemos ocupar ese espacio porque estamos preparados para hacerlo. En el ámbito del programa que yo presentaba en la farmacovigilancia, este programa se crea un poco no desde la farmacia, sino desde el Centro de Farmacovigilancia, que dice qué bueno sería tener una red de respuesta que diera solución a situaciones donde no tenemos información sobre seguridad de medicamentos. Y yo decía al catedrático, al profesor del Centro de Farmacovigilancia, ¿por qué no la farmacia? La farmacia puede ocupar ese espacio. Es decir, esto no debe plantearse como la farmacia ofrece, no, la sociedad necesita y la farmacia puede dar respuesta. Puede dar respuesta porque está preparada para darla, para ocupar ese espacio. Entonces, la Administración será la primera que vea o que deba ver esa situación si nosotros somos capaces de ocupar ese espacio, que también tenemos nuestro margen de responsabilidad para hacerlo.
O sea, y creo que estamos trabajando en esa línea. Entiendo que las distintas administraciones, porque cada uno venís de una comunidad autónoma diferente, conocen vuestros trabajos, conocen vuestros estudios, imagino que se los habéis hecho llegar. ¿Cuál es la primera reacción, por ejemplo, tú en Andalucía, cuando se has dado a conocer este trabajo a la administración? ¿Cuál es el feedback que tenéis? Al principio es complicado. Yo creo que la administración, que dentro de la farmacia, el farmacéutico comunitario está haciendo su trabajo, está creyendo en los servicios profesionales en gran cantidad, está haciendo de manera altruista unos servicios profesionales porque cree que son lo mejor para el paciente. Dentro de las instituciones, los colegios de farmacéuticos, las sociedades científicas, los consejos, también se está haciendo el trabajo porque estamos poniendo recursos, estamos creando formación acreditada, se está creando estructuras para que los servicios tengan el mayor conocimiento por parte del farmacéutico, pero creo que la administración sanitaria pues, es donde está el cuello de botella. Ahí es donde hace falta nosotros demostrar que estos servicios son coste efectivos, son eficaces, pero también la administración debe dar un paso adelante y creer que la farmacia es el espacio adecuado para proveer estos servicios. En Andalucía se ha hecho creo que un proyecto bastante interesante, que se han conveniado con ciertas administraciones locales, pues el pago, por ejemplo, de SPDs, en pacientes dependientes, pacientes y creo que es un comienzo interesante, porque ya se ha pagado por un servicio profesional desde una administración pública. ¿En alguna de vuestras comunidades hay algo así similar? Nosotros sí. Perdona. No, nosotros en el País Vasco sí que tenemos también un programa de mejora de ayuda a la medicación en pacientes atendidos o los servicios de ayuda domiciliaria desde hace ya pues más de 10 años, que también nos lo financia la Administración. Tenemos también el test de VIH, metadona, o sea, vamos incorporando poco a poco servicios, pero es verdad que llegamos a pocos pacientes. O sea, el porcentaje de facturación de esos servicios en las farmacias es mínimo. O sea, efectivamente, la farmacia vive de la dispensación del medicamento, entonces poco a poco hay que ir negociando para incrementar esos servicios. El de seguimiento farmacoterapéutico que tenemos ahora, que os he contado, pienso que es un paso importante, pues porque, como decíais, es el servicio más completo. Pero creo que falta, o sea, en ese sentido, o sea, que tenemos que pues, poner mucho más el foco, tanto las instituciones, los líderes profesionales, en esa negociación con la Administración, porque al final la clave para que los servicios se implanten, para mí, es la rentabilidad. Si no son sostenibles, no se van a implantar, aunque no es el único factor, pero es uno de los más importantes. Entonces, poner ese foco en esas negociaciones, el seguir generando ciencia, el seguir generando conocimiento, el generar una disciplina viva para que vean que el farmacéutico está ahí y que nos tengan cada vez más en cuenta. Y eso sí, cuando un servicio muestre ser rentable y eficiente, tiene que contemplarse en los conciertos autonómicos, bueno, debería, o hagamos para que esté contemplado en esos conciertos autonómicos poco a poco, para que también vaya a la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. O sea, sé que es un proceso lento, pero bueno, que caminemos en esa línea, sí. Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia. Sí. Nosotros en Castilla y León sí tenemos algunos servicios remunerados, como el test de VIH. En el caso de nuestra provincia también tenemos un programa de metadona, pero insisto en que el paso es lento, hay que ir trabajando, sobre todo cubriendo necesidades y generando ese retorno, es decir, ir demostrando que la farmacia está preparada para cubrir, para optimizar la farmacoterapia de pacientes, ya sea en el ámbito de la seguridad, en el ámbito del seguimiento, y cuando este paso, que será lento y demás, debe terminar en una remuneración adecuada, porque es un servicio eficiente y esto es así. O sea. Yo, en mi experiencia, creo que no es un tema de dinero, y me explico. Creo que hay un tema pionero, que es el tema de la confianza. Digamos, lo que es la Administración no nos ve con confianza como un prestador de servicios, tiene desconfianza con nosotros por varias razones. Creo que nosotros también tenemos parte de culpa en eso, tenemos una imagen, tenemos una serie de cosas que tenemos que solucionar para arreglarlo. Pero independientemente de lo que es nuestro, la parte, digamos, de lo que es la Administración sanitaria,
yo creo que, aparte de la desconfianza, creo que hay un falso debate impulsado por gente con intereses de el estar siempre poniendo el acento en el tema público-privado y en la asignación de recursos de un sitio o de otro. Algo que creo que me parece que la salud está muy por encima de si es público o privado en ese sentido. Entonces yo creo que hay también una velada, digamos, influencia de este tipo de opiniones dentro de la propia administración que impiden muchas veces el poder prestar estos servicios por parte de las farmacias, que además creo que las farmacias no somos nada sospechosas en el sentido de lo que es la relación que tenemos con la administración en cuanto a bueno, y más los colegios lo saben, es decir, en cuanto a transparencia, en cuanto a factura, en cuanto a todo lo que se pone se hace y nosotros creo que estamos desde el punto de vista auditados, estamos, todos los días hay un ciudadano que entra en la farmacia y está recibiendo ese servicio y creo que no somos sospechosos, por lo menos, de esas connotaciones que hay muchos que les interesa poner para frenar el avance de los servicios desde la farmacia. ¿En Galicia alguna reflexión? En Galicia realmente nosotros no tenemos ningún servicio remunerado y yo llevo años yendo a presentarle estos proyectos de seguimiento y adherencia a la Consellería de Galicia y las primeras veces salía muy contento, pero ya he aprendido a no salir tan contento a pesar de las buenas palabras que siempre me trasladan, porque salgo de allí y cuando voy con alguien que nunca ha ido sale todo motivado y yo digo, bueno, no te lo creas que yo al principio también estaba así. Ellos quieren que te alinees completamente con sus estrategias, que ayudes a sus propios profesionales, pero no quieren romper la barrera que yo decía antes de estar dentro de la organización o estar fuera. Ellos siempre nos ven como un establecimiento en el que pueden contar con nosotros para lo que les interesa, pero que estamos fuera de su organización interna. Y entonces eso es la gran barrera que tenemos. Hasta que no rompamos esa barrera no vamos a conseguir ni una remuneración concreta, ni que nos incorporen en las estrategias, por ejemplo, a la hora de acceder al historial clínico o de poder desarrollar estos servicios. Siempre me han recibido muy bien, siempre nos han contestado muy bien a todos estos proyectos, pero nos encontramos con el problema tanto de otros profesionales que también son presiones que tienen paralelas, como en el tema de cómo remunerarlos y el coste de oportunidad que pueda tener remunerarnos a nosotros algún servicio. En nuestro último concierto, firmado en octubre del año pasado, hemos conseguido destinar una parte de una aportación que realiza la farmacia, que antes era un descuento, para la remuneración de servicios profesionales. Estamos generando una bolsa y esperemos cerrar algún servicio próximamente, que probablemente sea el de SBDs, remunerado con la administración, pero todavía no tenemos nada cerrado. Aquí, bueno, si queréis participar, no tenéis más que levantar la mano. ¿Hay alguien que quiera comentar alguna cosa? No. No, al menos yo no lo veo, ¿no? Vale, quería preguntaros, en este caso, la Administración tiene como interlocutores a los colegios y sociedades científicas. ¿Cómo es? Quiero decir, ¿cómo es ese diálogo? ¿Son los colegios, los consejos regionales o en cada comunidad va distinto? En mi caso concreto es un caso curioso porque no tenemos consejo autonómico. Ah, no tenéis consejo autonómico. A pesar autonómico. de que sería algo que realmente sí que nos ayudaría mucho a la hora de negociar por tener un único interlocutor. Realmente nuestra comunidad autónoma, hasta donde yo sé, la Consellería de Sanidad recibe, con los colegios evidentemente tiene un trato muy cercano y muy constante, y recibe a quienes solicita una reunión. Sé que las sociedades científicas se reúnen con la Consellería, incluso farmacéuticos a título particular, la empresarial, cualquiera que pida una reunión con la Consellería es recibido. ¿Qué ocurre? Que normalmente los colegios son el interlocutor más ágil, simplemente por la frecuencia y los temas que tratas con ellos. Nosotros muchas veces tenemos una pérdida de oportunidad grande, en mi caso en concreto, por el tema de que no existe el Consejo Autonómico, que desde luego que sería un avance muy grande, porque nos vería mucho más cohesionados y ofreciendo un servicio más común. De estos proyectos, yo fui, no porque no quisiesen participar el resto de provincias, yo fui el único colegio que participaba porque fue una designación aleatoria en toda España, de Galicia. Pero claro, a la hora de vender el proyecto, yo lo vendía como para todas las farmacias. Muy bien, pues me dicen que el tiempo de nuestra intervención ha finalizado, así que os doy las gracias a los ponentes porque ha sido francamente interesante y a la atención con la que nos habéis escuchado. Muchísimas gracias a todos.